Bienvenidos a tu podcast Mente de Líder, y en esta temporada estaremos hablando sobre ventas, algo que te ayudará con herramientas para llevar tu emprendimiento, tu negocio a otro nivel. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que hacen los grandes vendedores? Y esa es la ciencia que podemos obtener a través de las emociones y el poder de las historias. Hola, mi nombre es Marvin Paredes y es un gusto para mí estar contigo el día de hoy en este podcast que es Soy Mente de Líder. Y tenemos que tener esa mente de líder para poder desarrollar nuestro potencial. Y no solo la mente, sino también ser el líder que queremos ser en cada una de las áreas. Por supuesto, la esencia la marca nuestro pensamiento, nuestra identidad y lo que tenemos en nuestra mente. Así es que el día de hoy estaremos hablando de lo que hacen los grandes vendedores. Estamos en nuestra temporada de ventas y hoy queremos compartir contigo información, estrategias, prácticas que te pueden ayudar a ser el mejor vendedor a ti y probablemente a tu equipo a alcanzar esas metas que se han trazado. Así es que bienvenidos y estamos contentos de poderte tener acá. Algo que me parece curioso es que siempre hemos escuchado en épocas pasadas que el 20% de la fuerza de ventas de una compañía producía el 80% del negocio. En cambio, hoy en día, una de las cosas que particularmente hemos visto, y yo lo he notado en las diferentes fuerzas de ventas que tenemos la oportunidad de liderar y gestionar, donde el 13% de las fuerzas de ventas produce el 87% del negocio. ¿Qué cambió? Es decir, ahora menos personas producen más dentro del volumen de ventas. La respuesta es que hoy en día los mejores vendedores crean una conexión emocional con sus clientes a través de historias llenas de emotividad, dramatismo y conectan hacia las emociones. Por lo tanto, hacen ese mensaje más pragmático, más sencillo para vender más. Y por supuesto, hay que convertirse en un buen cuentacuentos. Y eso me lo decía un catedrático en la maestría, me decía: mire, el negocio está en el cuentico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y ese es el secreto de los grandes vendedores. Así es que hoy estaremos hablando de eso, de cómo entender el paradigma de las ventas, cómo tener buenas historias, cómo utilizarlas para vender y por supuesto que una organización o un equipo se genera eso. Entonces comenzamos, ¿verdad? El paradigma de las ventas. Tradicionalmente las ventas dictaba básicamente que el vendedor debe, por una parte, ser capaz de hacer buenas presentaciones, tener la capacidad de resolver problemas, pero hoy en día dicho paradigma ha sido pues ampliamente superado por este enfoque en que el profesional no solamente de las ventas es un cuentacuentos auténtico y vulnerable, sino que también conecta completamente la nueva forma de ver las ventas. Entonces este paradigma implica que el vendedor deje de lado la lógica y adopte probablemente una manera más emotiva de conectarse con los clientes. Hay varios libros que he leído y que he escuchado donde tenemos que aprender a venderle al cerebro. Las ventas son conectadas por la parte de la emocional. 90% de las decisiones de las personas son emocionales, 10% racionales. Entonces, la capacidad de poder conectar y de llevar en la historia o de poder contar ese cuento nos hace a nosotros, uno más humanos porque somos parte de, pero ser más intencionales en la estructura de nuestros scripts y por supuesto buscar esa vulnerabilidad que puede ser oportuna para poder generar más negocios y poder generar confianza y que el razonamiento sea, si esta persona está dispuesta a mostrar su vulnerabilidad, por lo tanto confía en mí, entonces está bien que yo muestre vulnerabilidad y le dé algo a cambio y probablemente sea un cierre de ventas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, la mejor manera de mostrar esa transparencia, autenticidad y vulnerabilidad es contándole al cliente una historia para ilustrar una situación en la que hayamos cometido, no sé, errores, pero en la que hayamos triunfado en definitiva. Hay una historia que escuché hace mucho tiempo que me llamó la atención, que decía, era una empresa que vendía vidrio templado y pues vendía muy bien, pero llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer el premio y vamos a premiar al mejor vendedor. Y una de las cosas que fue cuando llegaron al primer vendedor, dijeron, bueno, todas las personas vendían un promedio de $200,000, $300,000. Y hoy vamos a premiar a nuestro amigo Pablo. Vamos a llamarle Pablo al vendedor superestrella que teníamos ahí. Y el gerente de la compañía llama, bueno, ¿y Pablo, ¿cuánto vendió? Pablo vendió
$2 millones. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo Pablo vendió $2 millones cuando el promedio de las personas estaba en $200,000 a $300,000? Entonces el gerente se acerca con Pablo y le pregunta: Pablo, necesito que me puedas decir qué es lo que tú haces diferente de todas estas personas, ¿verdad? No sé por qué es lo que estás vendiendo. Entonces viene y dice: bueno, pues la verdad es que muy sencillo, dijo, ¿verdad? Yo simplemente llegué y vi que dentro de la fábrica había muchos vidrios templados ahí que estaban mal, y que los recorté para hacer los cuadritos, entonces los llevé como una muestra. Entonces cuando llegaba con los clientes les decía: bueno, mire, esta es la muestra de nuestro vidrio, agarraba un martillo y empezaba yo a tratar de quebrarlo, y la gente se sorprendía y decía: wow, qué buen vidrio templado. Esto es lo que nosotros necesitamos, es un vidrio resistente y demás, y por eso vendí muy bien. El gerente, sorprendido por esa estrategia, dice: señores, por favor, a partir de ahora, un martillo para todos y muestras para todos. Y ese vendedor era el referente. Entonces todos los vendedores en la siguiente temporada, el siguiente año, y donde iban a premiar al mejor vendedor del año, llegan y dicen: bueno, toda la gente ahora superó sus ventas, vendían en promedio de 1,5 millones, 2 millones, y era una exageración de ventas. Pero Pablo marcó una diferencia, y cuando a él lo llamaron dijo: bueno, Pablo, el vendedor estrella del año, $5 millones. ¡Wow! Y el gerente dice: Pablo, pero ahora todos imitan tu estrategia, ahora ¿qué hizo diferente que vos hicieras esto? Y entonces Pablo se acerca y le dice: bueno, mire, la verdad es que pues no cambié mucho la estrategia, llevaba mis muestras, llevaba el martillo, pero ahora lo que hice es que le di al cliente el martillo para que el mismo cliente probara la fuerza y qué tan templado era nuestro vidrio. Y eso cambió la diferencia. Entonces esa estrategia, eso nos denota a nosotros que hay una historia detrás de esto y hay algo que la gente necesita, que es una experiencia. Entonces las historias conectan con experiencias, y cada uno de nosotros quisiéramos ser ese vendedor que vendía $5 millones y por supuesto las comisiones eran muy buenas, pero es esa historia que conecta con nuestros vendedores. ¿Qué estoy haciendo yo para darle el martillo? ¿Verdad? No utilizar el martillo contra el cliente para vender, pero sí que sea útil para marcar una experiencia. Entonces las historias pueden generarnos a nosotros una conexión, un vehículo ideal para transmitir un mensaje de ventas. Y esto va más allá porque se recuerda fácilmente y conecta con las emociones. Nuestro cerebro y nuestras emociones se conectan y permite tener la capacidad de aplicar ese método de derribar barreras para conectar. Entonces, ¿cómo podemos estructurar una buena historia? Primero, establecer el punto que queremos mostrar, ¿verdad? No contar una historia por contar. Mire, cuando era niño, fíjese que yo hacía esto, y tal vez no tiene una conexión con lo que estamos buscando. Desarrollar el escenario de la historia, descubrir obstáculos y retos que surgieron dentro de la historia para que lo vuelva más interesante. Por supuesto, la historia tiene que estar netamente conectada con la venta del producto o servicio, ¿verdad? No es contar una historia porque sí. Fíjese que mi abuela un día nació en tal lugar y tuvo 15 hijos, y entonces de esos 15 hijos nació mi papá. En fin, y probablemente no estamos hablando de una historia que conecte con un producto que tenga que ver, por ejemplo, con el tema industrial. Entonces tenemos que utilizar historias que conecten. El punto de inflexión es donde se describe la decisión clave, es decir, qué pasó en esa historia y cómo se resolvió. Y al final de la historia, por supuesto, tratamos de buscar una historia donde mostramos que el punto que estábamos buscando resolver se resolvió, y de esto pues comenzamos a generar esa ocupación donde satisfacemos las necesidades del cliente, probablemente lo que él tenía como necesidad. Entonces esas historias, de esa estructura de cómo contar esas historias, nos sirven para tener historias para vender. Si estamos vendiendo productos de negocio a negocio, el ciclo de compra del cliente se tardará probablemente 6 o más, pero podemos tener mucha más sinergia o conexión con estas historias. Entonces, dentro de las historias para vender podemos encontrar: al comprador le da curiosidad nuestro producto a través de la historia. El comprador expresa un conjunto de necesidades y nos conoce. Una vez que se siente dispuesto a confiar en nosotros, el comprador acepta intercambiar ideas porque está ya aprovechando esa historia que le contamos para conectarse. El comprador ve una nueva manera de hacer algo, la solución. La historia permite también que el comprador reúna un comité de personas que también están dispuestos a considerar el cambio. El comprador logra entender el valor agregado de la nueva opción frente al costo de mantener la vieja opción, ¿verdad? Eso permiten las historias también. El comprador ve una manera de implementar la idea, incluso hasta la historia puede refrescarle y decir: bueno, eso lo podemos hacer acá en la empresa. El comprador toma la decisión de actuar un cambio, de comprometerse a implementar el cambio.
En cambio, el ciclo entre negocio y el cliente es el siguiente. El comprador expresa su curiosidad, el comprador expresa sus necesidades, el comprador confía en que somos competentes y capaces de ofrecer una solución y el comprador acepta a comprar. Entonces vemos que este ciclo que nosotros podemos tener dentro de las 8 acciones que hace la historia nos ayuda a vender, ¿verdad? Porque conecta a la persona y por supuesto en el ciclo del negocio es más fácil poder conectar. Independientemente de los pasos que nosotros podamos ver, la estrategia de ventas implica tratar de que la persona vaya pasando por cada una de estas etapas y que se conecte con la historia hasta que se vuelva cliente. La mejor manera, por supuesto, es tener historias verídicas, historias vulnerables, historias que conecten con las emociones. Entonces, hay 3 historias básicas que debemos tener en nuestro repertorio. ¿Quién soy? ¿Verdad? Es decir, la historia de describir nuestro viaje y la manera en que llegamos al punto en el que estamos hoy. La segunda, ¿a quién he ayudado? Esta historia debe detallar el cambio que experimentó otro comprador cuando compró nuestro producto o servicio dentro de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y a quién represento? Esta historia debe hablar sobre el viaje de la compañía que presentamos. La idea es presentar, por supuesto, todo el detalle de la misma historia que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y hay muchas historias sobre empresas que dice, bueno, una vez el dueño empezó con una servilleta sobre un papel y a escribir y ahora es un gran imperio. Y yo digo, wow, pero contame el proceso que hizo. Empezó con una servilleta, ahora es multimillonario, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para poderlo hacer? Entonces, aparte de estas 3 acciones, debemos de desarrollar algunas actividades más dentro de la etapa del ciclo de venta de las historias que tengan algo en esencia, porque en sí, digamos que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, las historias no son un fin en sí mismas, es decir, la historia no va a vender, pero va a ayudar a vender. Es más importante la manera de decir las cosas que las cosas que decimos. Y eso creo que lo hemos vivido muchas veces. Las emociones son contagiosas, ¿verdad? En tu historia puedes tener picos, bajas, intermedios, hasta poder hacer llorar a alguien dentro de la historia. Debemos de desarrollar metáforas coloridas, debemos de desarrollar una colección de historias diversas en longitud, ¿verdad? Historias cortas por tiempo. Si el cliente dice, tengo 3 minutos, no le voy a contar la historia de 1 hora, ¿verdad? Tengo que contarle algo expreso, un testimonio rápido. Y crear oportunidades para que el cliente o el potencial cliente cuente sus propias historias. Y esto va también de alguna manera a conectar. Y por supuesto, las historias también nos deben de permitir generar una escucha. Y a esto es algo que nosotros debemos de aprender a escuchar. Para tal fin es importante tener el CAR, ¿verdad? Uno es conciencia. Debemos tomar en cuenta las señales no verbales del cliente y usarlas para moldarnos mejor al mismo. El ánimo, dar ánimo puede ser tan simple como asentir mientras escuchamos o decir bien y qué más. Y por supuesto la reflexión, ¿verdad? La R de reflexión. Una vez que el cliente nos ha contado su historia, debemos reflexionar sobre la misma y una buena manera de lograrlo es parafraseándola. Entonces creo que está en eso. Dentro del éxito que nosotros deberíamos de buscar o lo que hacen los grandes vendedores es generar una organización llena de historias. Entonces el representante de ventas no puede estar contando historias en todos lados. Entonces es relevante, ¿verdad?, que logremos que el resto de la organización sea capaz de contar historias que empezarán a suceder todo ese momentum que estamos buscando para generar impactos positivos. Entonces todo el mundo terminará por sentirse más conectado a la organización, las personas adoptarán esas creencias y valores incluidos en las historias y la cultura de la compañía se expandirá y se fortalecerá. Entonces, nuestra invitación es, si tú quieres hacer grandes cosas o lo que hacen los grandes vendedores, no es solamente la ciencia de vender, sino es la ciencia de conectar las emociones y el poder de las historias. Haz que suceda el proceso de transformar tu organización, tu negocio, tu modelo de ventas, de transformarte a ti mismo, es tener esa capacidad de poder contar historias. Entonces, los pasos serían los siguientes: hacer que todo el mundo se dedique a desarrollar sus propias historias. En este caso, empieza por ti mismo a lo que estás haciendo, genera un esquema general donde puedas generar una historia, una complicación, un punto de inflexión y la resolución para que seas exitoso en eso.
desarrollar las historias por etapa, practicar primero dentro de la organización, identificar una oportunidad latente, empezar a usar esas historias dentro de reuniones de ventas, networking y demás. Y por último, una vez que empecemos a ver resultados, debemos aprovechar ese impulso. Así que cuenta la mejor historia de lo que tú eres capaz, de tu desarrollo, de tu crecimiento, de tu producto, de tu organización. Apasionate por eso y sin duda alguna vas a hacer algo que hacen los grandes vendedores y es conectar las emociones con las historias y tener buenos cierres de ventas. Que este contenido haya sido de utilidad para ti. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.